Sí, Mira, primera consideración. Entonces, ¿por qué crees que incidía tanto en topografía que me colocaras ese norte? ¿Ya sabes por qué es ahora? Cuando llegamos a esta parte del proyecto, cuando llegamos a esta parte ya de la carrera, en la cual ya tenemos todos los conceptos claros, específicamente de topografía que arranca, norte, 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 norte. ¿Por qué el norte? Porque el norte tiene mucha incidencia en la forma. Si tranquilamente hubiera colocado, por ejemplo, una cancha deportiva y acá hubiera estado la losa deportiva, vamos a colocar una losa deportiva en verde, acá, listo. Losa deportiva, llenado, listo. Ok, ¿qué me hubieras dicho de la losa deportiva? Entonces, en ese caso, ahí estaría incorrecto, Inge, porque la losa deportiva, o sea, prácticamente el equipo que esté al otro lado le va a pegar todo el sol, ¿no? Ese sí estaría en forma del pabellón 1 y 2. correcto. La losa deportiva debería estar con la misma consideración del pabellón uno, pabellón 2 o 3. Debería estar en el otro sentido. ¿Correcto? ¿Ves? O sea, esos son los conceptos claros que nosotros debemos tener en cuenta ya a estas alturas. Porque a estas alturas nos van a dar cualquier proyecto. Mira, ¿sabes qué? Toma, acá tienes un proyecto de arquitectura y diseñalo. Pero también tú tienes opinión porque has pasado por universidad y al menos te han enseñado en los cursos. A ver, acá observo una pequeña incoherencia, arquitecto. El pabellón está ubicado mal, para mi parecer. ¿Está correcto la idea? Ah, no, sí, efectivamente, estuvo mal ubicado, el dibujante lo hizo mal. O bien, el dibujante me dijo que el norte estaba así porque en la topografía indicaba el norte en esta forma. Ah, entonces definamos bien la parte de topografía. ¿Dónde está el norte? Plásmenlo en el plano de arquitectura en concordancia con el plano topográfico donde se ubique ese norte. Miren, son cosas que ya nosotros debemos de tener en consideración cuando vamos a plantear proyectos. Ahora sí ya eso viene como referencia y se arrastra de la parte de topografía. Listo, sigamos. Ah, a lo que iba, ¿verdad? No iba tanto por eso, sino iba por lo otro. Ya, ok, a ver, muy bien, cierro, listo, para en blanco. Tengo igual cerco perimétrico, listo, ya tengo mi cerco perimétrico. Y ahora sí tengo mi norte, correcto, norte referencial. Y ahora tengo los pabellones. Pabellón uno, pabellón 2, pabellón 3. Ahí tengo lo que es una losa deportiva. Listo, losa deportiva. De ahí tengo lo que es un tanque elevado. Voy a dibujarlo con un círculo. Por acá va a estar mi tanque elevado. Listo. Lo demás, bueno, es área libre o bueno, también le considero más pabellones. Correcto. Pabellón adicional. Listo. Otro pabellón adicional. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tengo el anteproyecto, ya sé la ubicación de cada uno de los pabellones. Entonces, viene el de mecánica del suelo y me dice, ingeniero, ¿dónde va a plantear las calicatas? Ah, ya, correcto. Requiere la ubicación de las calicatas. Bueno, acá te voy a plantear calicata número uno. Acá te voy a plantear calicata número 2. Acá te voy a plantear calicata número 3. Bueno, por acá te planteo la calicata número 4. Ya, acá te planteo la calicata número 5. Listo, entonces vamos a hacer esto. Listo, calicata, calicata. Listo, de ahí me vas a tomar los puntos. Listo. Entonces numeramos. Tengo la número 1, la número 2, la número 3, la número 4 y la número 5. A ver, Torrejón. Sí, ingeniero. ¿Está bien? Cosa deportiva. Yo creo que en estos casos, donde yo quiero más que nada ver el tipo de suelo, si me va a soportar o no, serían entre los pabellones, porque posiblemente puedan compartir o puedan verse afectadas sus cimentaciones
sería más que nada entre los pabellones. Ese Calicata 4 como que está muy alejado. Si no voy a cimentar nada por allí, ¿por qué estaría por allí? Al menos ya en la Calicata 5 pues por el tanque, por ahí puede ser, pero no le vería en la número 4 y así. Más que nada cerca a lo que son los pabellones, donde hay concurrencia de pabellones. Están mal, pues. Sí, están Mm. mal, ingeniero. Están mal planteadas sus calicatas. Correcto, están mal planteadas. ¿Por qué están mal planteadas? Porque no están ubicadas en la zona donde yo voy a cimentar. ¿Qué tiene sentido hacer una calicata en la losa deportiva o debajo de una cancha de gras sintético? ¿Qué tiene sentido hacerlo en una zona libre cuando en esta zona libre no se va a hacer nada? Acá tampoco se va a edificar nada. Acá en el medio de los dos tampoco. Bueno, la escalera me dirás, pero tampoco igual no se va a edificar nada propiamente dicho. Yo debo de plantear las calicatas dentro de los ambientes donde voy a cimentar en todo caso, porque me va a servir de referencia para las edificaciones. Si yo deseo aquí, acá y una sí obligada donde va a estar el tanque, sí o sí debo tener una allí, en la ubicación donde va a estar el proyecto. Salvo que me digas, ingeniero, ¿sabe qué? Este proyecto está construido y lo van a demoler. Muy bien, si lo van a demoler, ingresa al suelo, demuele el piso y una vez demolido el piso, también haz la excavación respectiva dentro de la edificación. ¿Correcto? Porque igual lo van a demoler. Entonces, si tú en estos momentos la edificación está construida y la van a demoler, pues bien, demole el piso. ¿Cuál es el problema? Y haz tu calicata dentro de la edificación donde está planteado tu proyecto y se van a ubicar tus pabellones. No tiene sentido hacerlo fuera de la estructura, porque fuera de la estructura no corresponde. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Y ahora viene una parte muy importante que viene a ser la parte topográfica. Y justo ya arrancamos con la parte de topografía. Voy a dibujar la topografía, listo, en curva de nivel, 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 curva de nivel. Vamos a poner la cota acá. La cota, por ejemplo, 140. 140. Acá tengo la cota 150. Acá tengo la cota 160, 170. 180, 190 y la cota 200. Te pregunto, ¿cuál es la zona más vulnerable? Tello. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Cuál es la zona más vulnerable? ¿Ya? ¿Cuál es la zona más vulnerable? Estos muchachos están durmiendo. No sabría decir, Vargas, ingeniero. Vargas, Ingeniero. ¿cuál es la zona más vulnerable? ¿Cómo? Pero vulnerable a qué acción, Vulnerable o ¿cómo en se hace? todo caso con mayor problemas para mí poder identificar en todo este proyecto. Vulnerable probablemente la zona baja, ¿no? Por la cuestión de deslizamientos, que la zona de arriba se puede deslizar y puede de repente Nada, que aumentar. todo está cerrado perimetralmente. Hay un cerco perimetral. Te he Ingeniero, puesto, quizás te la he de puesto Cota, cotas grandes solamente para que te des cuenta, nada más, ¿ah? Pero en sí, como es un suelo, varía pues, 20 centímetros de un punto a otro punto. Pero para que te des cuenta y para que identifiques efectivamente que esta es la zona más baja. tanque, ingeniero. ¿Ah? La altura el nivel, bueno, la cota podría incidir directamente en la clasificación del suelo que puede tener. Te lo voy a dar real ya, para que no te marees tanto. Muy exagerado. Está bien, vamos a subirle 1 centímetro. Vamos a subirle 5 centímetros nada más por cada punto. ¿Está bien? Entonces acá tengo la 140. 140,
5 centímetros, 140.05, 140.10, 140.15, 140.20, 140.25, 140.30. Y ahora sí, dime, escucho. Ingeniero, disculpe. A ver, dime, Álvaro. La zona con más problemas sería la zona 100, con la cota 140, porque habría acumulación de aguas y tendría más problemas con lo que son deslizamientos. La otra parte lo afectaría. Eso sería según mi criterio. Hay un criterio correcto. Cuando ustedes hagan un levantamiento topográfico, a pesar que la edificación está cercado, siempre ha habido acumulación de agua o siempre hay una acumulación de agua en las zonas bajas. Por ende, esta es la zona con mayor problemas aquí. Y probablemente, inclusive hasta en esta zona, muchas veces hay material orgánico. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en las zonas bajas. Por eso yo me cuido o tomo en cuenta la forma topográfica del terreno y evalúo las formas o la zona baja. Entonces debería tener bastante cuidado en este tanque elevado, porque justo está planteado en esta zona baja. Por lo tanto, el suelo que está por debajo del tanque habrá tenido acumulación de material orgánico, todos los desechos, por el motivo de lluvia, erosión, siempre se han ido hasta esa zona baja, se han acumulado. Entonces, bastante cuidado en ello. Caso similar ocurrió en el colegio Semba. En el colegio Semba, ¿recuerdan? ¿Dónde se ubicó el Semba? ¿Con Urubamba? Ingeniero. Ya, ¿qué pasaba en el colegio Semba? Existía una zona alta y una zona baja. Y en la zona baja casualmente están todo lo que son talleres de un solo nivel. ¿Por qué? Porque en esa zona baja efectivamente el material encontrado era material orgánico. Y muchas veces al momento que se hizo la excavación de Calicata se encontró 2,50 metros de material orgánico acumulado de tantos años en esa zona. Y anteriormente pasaba por esa zona un caño. Por lo tanto, todo ese caño, material de desecho, al momento de cercar la edificación y al momento de cercar la institución educativa, se quedó con parte de ese caño, efectivamente, en la zona baja, y cuando se planteó lo que son los pabellones, se encontró que en esa zona existía material orgánico. Entonces, se tomó la consideración de hacer cimentaciones con mayor profundidad, amarradas con vigas de conexión y adicionalmente los pisos reforzados, porque sabíamos que íbamos a utilizar rellenos controlados. Y tal como ustedes vieron en la parte de rellenos controlados, se toma en cuenta algunos criterios adicionales e inclusive te dice que los pisos, cuando también el material es, ¿cómo se dice? Cuando se hincha, le he dicho su nombre técnico, suelo expansivo, tengo que tomar la previsión de los pisos, armarlos con malla en 2 sentidos. Entonces, ese criterio también se plantea directamente en las zonas bajas, acá en Ucayali, porque muchas veces esas zonas han sido zonas de caños naturales o zonas de acumulación de algunos desechos. Por lo tanto, evaluemos bien la parte topográfica del proyecto, especialmente las zonas bajas. ¿Quedó? Correcto, ingeniero. Creo que también por eso la universidad sufre de inundaciones constantemente. Correcto. Eso está expresado en esta parte. Cuando se conozca el emplazamiento exacto de la estructura a donde van a estar los pabellones, o donde se van a construir los elementos, se determina en función del área techada en planta del primer piso de la misma, o sea, dónde se va a edificar. Cuando no se conozca dicho emplazamiento, N se determina en función del área total de terreno. Cuando no conozca el emplazamiento donde van a estar los pabellones, podría plantear en cualquier parte tomando como consideración el área total. Pero siempre la mejor opción es tener el anteproyecto
y saber dónde se va a edificar. Y en función del punto donde se va a edificar, recién planteo lo que son mis calicatas. ¿Quedó? Quedó, ingeniero. Para los fines de la determinación del programa de exploración mínimo, PM y EMS, en el subnumeral 15.3, las edificaciones son calificadas según la tabla 1, donde 1, 2, 3 y 4 designan la importancia relativa de la estructura desde el punto de vista de la exploración de suelos necesaria para cada tipo de edificación, siendo uno más exigente que el 2 y que el 3, y que el 4. Por lo tanto, tomamos la siguiente consideración de la tabla 1. Aporticada de acero, distancia mayor entre apoyos menor a 12 metros y número de pisos menor a 3, se considera 3. Si son de 4 a 8, se considera 3. Si son de 9 a 12, se considera 3. Y si es mayor que 12, se considera 2. Para pórticos y o muros de concreto, distancia mayor entre ejes menor a 10 metros. Si son menor de 3 pisos, se considera 3. Si son entre 4 y 8, se considera 3. Si son de 9 a 12, se considera 2. Y si son mayor de 12, se considera 1. Muros portantes de albañilería, distancia mayor entre apoyos. Si es menor de 12 metros y es menor de 3 pisos, se considera 2. Entre 4 y 8 se considera 1. Entre 9 y 12 no se considera, no hay ninguna consideración. Y mayor que 12 no existe, porque tiene una limitante de altura. ¿Está bien? Para tanques elevados y similares, menor de 9 metros de altura, se considera 2. Y mayor de 9 metros de altura, se considera 1. Planta de tratamiento de agua, se considera 3. Instalaciones sanitarias de desagüe y alcantarillado de obras urbanas, se considera 4. Entonces ahí tenemos la configuración o la clasificación para cada uno de los tipos que tomamos en cuenta y en función a ello ya plantear directamente nuestros proyectos y la cantidad de pozos de exploración que vamos a tomar en cuenta para el estudio de mecánica de suelos. Profundidad mínima a alcanzar en cada punto de exploración. Acá es donde yo explicaba. Se supone que ya tengo el punto donde yo voy a cimentar. Sí, correcto. Este es el punto donde están planteadas las cimentaciones. Mejor lo voy a marcar con rojo para que se pueda apreciar. Este es el punto donde están planteadas las cimentaciones. Muy bien. Hasta allí yo considero lo que es un delta sub F o D sub F o la ubicación de suelo firme. Este es el punto donde yo he encontrado suelo firme. Adicional a esto existe un Z. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para tener una consideración de profundidad mínima a alcanzar para exploración P, va a ser la suma del delta sub F más el Z. Tengamos en cuenta que el criterio que les había indicado. En el caso de ser ubicado dentro de la profundidad activa de cimentación, el estrato resistente típico de la zona, este es el estrato resistente, donde se va a sentar la cimentación, la línea roja, que normalmente se utiliza como plano de apoyo de la cimentación. A juicio y bajo responsabilidad del profesional responsable, se puede adoptar una profundidad Z menor a 1.5 veces B, la base. En este caso, la profundidad mínima de exploración es la profundidad del estrato resistente. A. Profundidad mínima de exploración es la profundidad del estrato resistente. Habíamos indicado que había una altura mínima. ¿Cuánto era esa altura mínima? 80 centímetros. 0.80. 0.8. Pero en este caso me dicen que estamos adoptando la profundidad del estrato resistente. Si encontramos suelo resistente a 1.20, entonces a 1.20 va a ser mi altura mínima. Si encontramos a 2 metros, a 2 metros va a ser la altura mínima. No quiere decir que este valor es el valor fijo. Este valor está en función de la ubicación del estrato resistente o donde vamos a cimentar. Entonces,
En este caso, la profundidad mínima de exploración es la profundidad del estrato resistente, más una profundidad de verificación. Z, profundidad de verificación, no menor a 3 metros. 3.00. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a realizar mi calicata, si mi profundidad o mi estrato resistente se ubicó a 1.20, a 1.20 obtendré la muestra representativa inalterada. Y a la profundidad de 3 más 1.20, ¿cuánto es? 4.20. 4.20. Voy a definir si el suelo por debajo del estrato resistente, que es el 1.20, es el mismo o sigue la misma línea de clasificación de donde yo tuve la muestra inalterada. Por eso la norma me indica que voy a hacer una verificación no menor a 3 metros. Entonces, cuando se te pregunta cuánto es la profundidad de la calicata que vas a desarrollar para tomar una consideración mínima y hacer una verificación, son el estrato resistente más 3 metros por debajo de esa ubicación. ¿Correcto? Y cuando tú observes un estudio de mecánica de suelos, y en el estudio de mecánica de suelos tú observes lo que son las progresivas, y empiezas a ver 1 metro, 2 metros, 3 metros. Calicata, muestra inalterada, salió a los 2 metros. Y a los 3 metros terminó la excavación. Pero un momentito. Si tú has extraído de los 2 metros la muestra inalterada, se supone que de acá tú debes haber profundizado 3 metros adicionales como profundidad de verificación. Entonces tu perfil estratigráfico está mal hecho de acuerdo a la normatividad, porque la normatividad te dice de donde me has extraído el estrato, más 3 metros adicionales para verificación. ¿Correcto? Sí, ingeniero. ¿Correcto? ¿Quedó? ¿Quedó? Sí, ingeniero. ¿Todos quedó? ¿Están durmiendo? Sí, ingeniero. Ahora, ¿qué pasa cuando la estructura tiene sótano? Cuando la estructura tiene sótano, se toma la misma consideración. A ver. Número 3. Uno de los puntos debe llegar hasta el nivel más bajo de las estructuras soterradas, más 3 metros, más 3 metros. A ver. En ningún caso P es menor de 3 metros. En el caso de estructuras sin sótano, que ya lo hemos visto. Y de 6 metros en el caso de estructuras con sótano, excepto si se encontrase en roca antes de alcanzar la profundidad P, en cuyo caso el profesional responsable debe llevar a cabo una verificación de su calidad por un método adecuado. A ver, tomamos la consideración para hilar la idea. En este caso, la profundidad mínima de exploración es la profundidad del estrato resistente, más una profundidad de verificación no menor de 3 metros. Uno de los puntos debe llegar hasta el nivel más bajo de las estructuras soterradas, más 3 metros. En ningún caso, P es menor de 3 metros. En el caso de estructuras sin sótano, y de 6 metros en el caso de estructuras con sótano. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá de acuerdo a la norma me dice que P nunca será menor de 3 metros. Pero tengamos algo que acá hay una pequeña confusión. P no podría ser menor de 3 metros, sí, pero tengamos en cuenta que Z no es menor de 3 y por lo tanto de F, si tomamos la mínima consideración, es 0.80. Por lo tanto, la altura mínima debe ser 3.8 y no 3 como lo indica acá. ¿Correcto? Pero tomen en cuenta que esta es una variación de la norma, porque si ustedes revisan la norma anterior, solamente era 1 metro. Y ahí se aplicaba lo que decía 3. ¿Qué quiere decir? Que yo tomaba la consideración del estrato resistente más 1 metro de verificación, pero en ningún caso la profundidad era menor de 3 metros. Por lo tanto, todas las excavaciones se hacían a 3 metros de profundidad nada más.
pero parece que dejaron el valor 3 y se olvidaron que le hicieron unas anotaciones adicionales y modificaron lo que es el valor de Z. Entonces tengamos en cuenta esta consideración. Asimismo, me dice que en estructuras con sótano, 6 metros. A ver, si tomamos la misma consideración en sótanos, me dice que P no debe ser menor que 6. Pero acá tomamos en cuenta lo siguiente. Supongamos que esta profundidad son 3 metros, más el D sub F, de donde vamos a cimentar, puede estar a 0.80 como valor mínimo. Y adicional al 0.80, tenemos una profundidad de 3 metros de verificación. Por lo tanto, no son 6, sino 6.80. ¿Correcto? Sí, ingeniero. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Entonces tengamos eso en cuenta variable. ¿Qué quiere decir? En concreto, o en cristiano al final, de donde vamos a cimentar, sea cual sea la profundidad, de acuerdo a norma, tomaremos mínimo un valor de 3 metros de verificación. 3 metros. Y de ahí ya tenemos la altura respectiva, que es la profundidad de exploración. Ojo, profundidad de exploración. No es lo mismo que profundidad de cimentación, porque la profundidad de cimentación es delta sub F. Aquí vamos a cimentar. Y otra cosa es que vamos a explorar para verificar si el suelo es correcto o no por debajo del nivel de cimentación. Son dos términos muy distintos. Profundidad de exploración y profundidad de cimentación. ¿Quedó? A ver, ¿quedó? Sí, ingeniero. ¿Alguna duda? Pregunten antes de pasar. ¿Quedó alguna duda? Una duda. A ver, ¿quién es? Levanta la mano. Dime, Vargas. Sí, o sea, no sé si lo dijo limpieza o no, tal vez no lo escuché, pero, o sea, es decir que si hasta el punto de exploración no encuentro terreno firme, o sea, mi punto de cimentación lo voy a reducir hasta ese punto, o sea, voy a seguir excavando. No. A ver. Delta sub F es la profundidad de cimentación. Acá lo ves, delta sub F, ¿correcto? La línea donde se ubican las cimentaciones, esta línea de acá. Voy a poner más gruesa. Esta línea de acá es la línea donde están las cimentaciones, ¿correcto? Profundidad de cimentación. ¿Dónde se ubica la profundidad de cimentación? Se ubica en terreno firme, ¿correcto? Claro. Listo. Pero por debajo del nivel de terreno firme, se supone que aquí yo extraigo la muestra inalterada para hacer el cálculo de la capacidad de soporte. ¿Muy bien? Pero ¿qué me dice la norma? Que yo tengo que tomar en cuenta una profundidad de exploración no menor a 3 metros por debajo del punto de la línea de cimentación. Eso es lo que indica. ¿Listo? Claro, o sea, es decir, el punto de exploración se realiza para verificar que el estrato sea uniforme, ¿no? Pero, o sea, ¿qué sucedería si a 3 metros no cambia el tipo? O sea, vuelve a ser inorgánico. Tendrías que cambiar y tendrías que buscar dónde se ubique el estrato resistente. Y ahí cambiaría el concepto de cimentación. Ya no sería cimentación superficial, sino sería una cimentación profunda. Pero esa es la única alternativa, no se podría rellenar con material firme. O sea, No, porque te pregunto, si tú cambias, ¿has estado en concreto armado 1 o no has estado en concreto armado 1 llevando el curso? claro, sí, pero Ya, por lo mismo, pues, si cambiamos todo este suelo en 3 metros por material rocoso, te pregunto, ¿mejoraré el suelo? disculpe, no lo escuché, ingeniero. Si cambio todo el material por debajo de la línea de cimentación con este material morado, que es un suelo rocoso, ¿mejoraré el suelo?
No, porque en sí el diferente, el suelo es diferente, el que está de abajo. ¿Mejor o no mejor el suelo? ¿O mejor la capacidad de soporte del suelo? No, sí, recuerdo eso que mencioné en concreto uno, que No lo no, mejoro, no lo mejoro, igual sigue siendo un suelo malo, claro, porque por debajo este suelo sigue siendo el mismo suelo, no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú me indicas la profundidad o el estrato resistente se ubicó por debajo, supongamos, estrato resistente recién encontré a 5 metros por debajo de la cota final, 5 metros. ¿Qué debo hacer, ingeniero, a 5 metros? Bueno, y ahí no vas a poder plantear una cimentación superficial, sino vas a plantear una cimentación profunda. Si tú quieres cimentar, colocaré mi losa, sobre mi losa plantearé lo que son mis pilotajes. Listo, acá tengo mis pilotajes. Haré un SPT para verificar dónde está el suelo firme por debajo de esa línea y acá voy a cimentar supuestamente. ¿Correcto? sí, entendido, ingeniero. Ahora, esta línea la puedo mover. Claro, nadie te dice que no, lo puedes mover hasta aquí. Acá puedes plantar tu cimentación y directamente tus pilotes corren hacia arriba. Se acabó. Ya tengo la cimentación profunda. Ya no es una cimentación superficial, porque tú me estás indicando que el estrato resistente lo estoy encontrando a profundidades más grandes que las superficiales. ¿Correcto? Entonces, es decir, el tope para definir si es cimentación superficial es 3 metros. 3 metros es una consideración que te da la norma, asumiendo que en 3 metros no debería haber variabilidad de suelo. Pero si, por ejemplo, tú a 3 metros sigues encontrando material orgánico, ya no es correcto. Tendrías que plantear otra cimentación. Si 3 es tu tope y por debajo de 3 sigue habiendo material malo, asumo, a 10 metros recién tengo un material bueno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya no es calicata, ahí es un SPT. SPT. Y en función del SPT me va a sacar con la caña los distintos tipos de estrato de suelo y voy a verificar capacidad de soporte a distintas profundidades. Y en función de eso, recién voy a plantear los cálculos específicos, pero ya no es superficial, va a ser cimentación profunda. ¿Correcto? Sí, ingeniero, entendido. Dime, Brunner. Lo mismo, ingeniero, ya está resuelto. Respondiendo. Listo. Igual la misma consideración para sótanos, tenemos el delta sub F, que es la profundidad de cimentación en el estrato resistente. No olvidemos que este delta sub F me va a definir el estrato resistente y de donde obtengo la muestra inalterada. Por debajo, este Z son 3 metros para verificación nada más. Y tiene que estar en mi perfil estratigráfico. Si no, si mi perfil estratigráfico no me muestra eso, significa que el estudio de mecánica de suelo no es coherente. Igual me indica profundidades directamente para lo que son, bueno, esto es para lo que son plateas, y estas son profundidades para lo que son tuberías. Y una consideración de un Z que viene a ser D igual a 1.5 el dP. ¿Correcto? Suelos no permitidos para apoyar cimentaciones. No se cimienta sobre los siguientes tipos de materiales: turba, suelo orgánico, tierra vegetal, relleno de desmonte, relleno sanitario o industrial, ni rellenos no controlados. Estos materiales no permitidos tienen que ser removidos en su totalidad del terreno antes de ejecutar cualquier tipo de obra en el terreno y ser reemplazado con materiales que cumplan lo indicado en el numeral 25.4. Rellenos. Los rellenos por su origen pueden ser naturales si son formados por naturaleza y artificiales si son formados por la acción del hombre.
Los rellenos artificiales, de acuerdo al material que lo constituyen, pueden ser materiales seleccionados, todo tipo de suelo compactable con partículas no mayor de 7.5 centímetros, 3 pulgadas, con 30% o menos de material retenido en la malla de 3 cuartos, con un contenido de pasa la malla 200 menor al 50% y con un IP no mayor al 6 y sin elementos distintos de los suelos naturales. Suelos no seleccionados, todo aquel que no cumpla con la condición anterior. Rellenos artificiales, por las condiciones bajo las que pueden ser colocados, serán controlados y no controlados, de acuerdo al artículo 25 de la normatividad. Listo, hasta acá terminamos por el día de hoy. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro, ingeniero. Listo. Continuamos el día miércoles, si no hay ninguna consulta para cerrar la clase de hoy. Si no hay consultas, nos vemos el día miércoles. Que tengan buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, señor. Buenas noches con todos.